Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy te vamos a contar cuáles son las compañías de seguros que mejor se portan al momento del siniestro. Un tema clave para tener en cuenta cuando elegimos la compañía con la cual operar. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a recibir la visita de Aldo Ferrer para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos 7 días. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y a responder a todas tus consultas. Estamos aquí con Santiago Chelala, también está Yamila Escala y está con nosotros hoy Augusto Posleman para repasar, como hacemos siempre, los hechos más importantes de los mercados de capitales de los últimos 7 días. Bueno, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por estar aquí. Muy bien, bueno, y como adelante en la apertura, vamos a comenzar el programa de hoy contándoles cuáles son las compañías de seguros que mejor se comportan en el momento del siniestro. Yami presenta esta información. Las que responden en tiempo y en forma. ¿Y cuán importante es eso? ¿Por qué? Porque cuando uno contrata a la compañía de seguro, lo que quiere es que le respondan, que le devuelvan su auto reparado o la autoparte que le robaron o la reparación de lo que chocó. Las compañías que más invierten en capacitación, en tecnología y en comunicación. ¿Por qué? Porque la persona, el asegurado, el cliente quiere que le responda en el teléfono y después quiere que le repongan su auto, como decíamos. El resto de las compañías, vamos a presentarle las mejores, las 10 que los productores eligieron en ese listado, en ese ranking, lo cual no significa que el resto de las empresas no respondan. Desde ya es un mercado asegurador sólido que va para adelante, que tiene cada vez más avances, pero hay que presentar a ellas, a las mejores que por cuarto año consecutivo los productores eligieron en este estudio que manda a hacer el Grupo Sol Comunicaciones y que trae estos resultados. A ver, bueno, la mejor compañía en esta materia, en el pago en tiempo y forma de siniestros, es nada más y nada menos que Allianz, sí, que intercambió el segundo y el primer puesto de este año con San Cristóbal, que habían salido al revés el año pasado. Seguros Rivadavia, bueno, ahí veíamos las otras dos, Zurich QBE, Federación Patronal, SMG y RSA El Comercio, compañía que entra al ranking, hasta ahora no lo había integrado, en realidad el año pasado no había formado parte de él. Información importantísima, ¿para qué? Para que usted sepa, para que se maneje, no vaya y consulte con una sola empresa porque usted tiene más de una duda, tiene más de un requerimiento y junto con las respuestas que le podemos dar nosotros, con las respuestas que le puede dar la superintendencia y con las respuestas que le da su productor asesor de seguros y su empresa, puede formar el combo que más le convenga y así quedar tranquilamente asegurado. Bueno, definitivamente, una información muy importante. ¿Qué sentido tiene, no, contratar una compañía de seguros que después no va a estar presente, no va a cumplir con nosotros cuando más la necesitamos? Bueno, vamos a cambiar ahora de tema, vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. En mercados de capitales que después de haber tenido un comienzo bastante aletargado en este 2015, han comenzado a subir, en particular el mercado local que alcanzó su máximo de este 2015 el viernes pasado. ¿Es así, Augusto? Así es, Alejandro, tuvimos subas consolidadas, sobre todo el viernes. El viernes hubo una noticia particular para la Argentina, que fue la decisión de un juez de Londres de permitir a Soros su demanda para cobrar los bonos argentinos. Eso le dio impulso a todo el mercado argentino y en particular a las acciones, que terminaron con subas en promedio, sobre todo los bancos, que es lo que uno viene mirando estos últimos días, de 5% en el día. Después miramos las subas acumuladas que tienen en el año, tenemos subas hasta 25 y 30% entre bancos y compañías energéticas. Y en la semana pasada tuvimos subas superiores al 10%. También tuvo, Augusto, un impacto favorable la recuperación del precio del petróleo, ¿no? Eso para las compañías, sobre todo para YPF y Petrobras, que hoy conforman gran parte del Merval, sí tuvo una recuperación en los últimos 3 días de 7% cada una. Entonces, la verdad que el Merval impulsado por un lado por los bancos y por otro lado por las compañías energéticas. Y otro tema, Augusto, que hay que destacar es que a diferencia de lo que sucedió el año pasado, donde también vimos incrementos muy fuertes en el Merval, esta suba no tuvo nada que ver con lo
con el comportamiento del dólar en el mercado paralelo, ¿no? Que de hecho cayó a lo largo de esta última semana, viene cayendo en las últimas semanas. Así, en términos reales, diríamos, la apreciación o en términos de dólares, la suba es mayor, incluso porque hemos visto una digamos, disminución del valor del dólar frente a la suba del valor del Merval, con lo cual la suba real es mayor, ¿eh? Un tema para destacar, definitivamente. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora, vamos a brindar información para todos los individuos y para las pymes. ¿Cuáles son los bancos que ofrecen las cuentas corrientes más económicas del mercado? Bueno, principalmente, ¿para qué sirve una cuenta corriente? Tanto para empresas como para individuos si quieren emitir cheques. Esto es muy importante en momentos de inflación donde uno puede diferir el pago 30 o 60 días o más y también, por supuesto, para financiar algún rojo en descubierto. Esto se hace a través de la cuenta corriente. Lo que vemos en pantalla es el costo mínimo que cobra cada banco por otorgar una cuenta corriente, en este caso para individuos. Provincia 99 pesos, Nación 102 al mes, Ciudad 107, Credicop 111, Santander Río 112 pesos, como ven va aumentando, Banco Macro ya estamos en 114, Francés y HSBC 115, el Banco City 137 y el Galicia 138. Vamos a ver ahora que las cuentas para empresas son un poco más caras y también hay bastante diferencia entre bancos. Fíjense, provincia 174 ya estamos, Ciudad 203, Nación 207, el Banco Credicop 276, Banco Macro en este caso 281. Este siempre es el costo más económico, después hay que agregar algún tipo de costo adicional por comisiones. Santander Río 290, City 300, Galicia 315 y Francés cierra la lista con 321 pesos de costo. A prestarle mucha atención a esta información que pueden encontrar, por supuesto, en nuestra cuenta de Twitter y también en Facebook, porque hay mucha diferencia según el banco que elijan para tener una cuenta corriente. Muy bien, perfecto. De esta manera cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos de regreso. Bueno, ya estamos de regreso y ya, como hacemos siempre, vamos a comenzar a responder todas tus consultas. Por ejemplo, tenemos la consulta de Flaca Perino, que la hizo a través del Facebook de Café Financiero. Se comunicó con nosotros para preguntarnos por el estado del Banco Macro. Contestamos entonces el banco de capitales nacionales más importante del sistema financiero. Vemos sus números en pantalla. Tiene un patrimonio de 11.289 millones de pesos, depósitos por 47.182 millones y resultados positivos, en este caso de 3.276 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente en este caso para el Banco Macro. Sobre las compañías que mejor cumplen, ¿no? Que mejor se comportan en el momento del siniestro. ¿Pero tienen los asegurados presente este tema al momento de elegir a su compañía? ¿Lo tienen en cuenta? Bueno, justamente Maite Peñoniori dialogó con el público en la calle sobre este tema. Café Financiero le preguntó a los asegurados si se informaron acerca del comportamiento de pago de su compañía antes de contratarla y cuál viene siendo su experiencia respecto a este tema. Sí, lo hice. ¿Por qué? Sí, porque quería saber si en caso de tener algún incidente, cómo sería la resolución siempre y cuando fuera, digamos, positiva y coincidiera, digamos, con lo que había sucedido. Generalmente no, nos preocupamos más por lo que cubre la póliza, pero no al momento de que ocurra un siniestro, cómo lo vamos a afrontar. Mayormente pregunto a distintos compañeros o algo, pero la verdad que es por referencias y... ¿Estás al tanto de que al momento del siniestro hay algunas compañías que demoran en el pago? Sí, estoy enterado, por eso nunca cambié de compañía. Hace 25 años estoy en la misma. Traté de averiguar antes de contratarla y una vez que la contraté tuve problemas y sí, me pagaron enseguida, digamos. Bueno, esperemos que este tema vaya siendo cada vez más incorporado por el público al momento de contratar a su compañía de seguro, de modo también, ¿no?, de meter presión a aquellas compañías que todavía existen en el mercado, que tienen un comportamiento inadecuado para que o mejoren sus prácticas o abandonen, ¿no?, desaparezcan del mercado. Sí, desde ya. Y las compañías líderes que piden controles para aquellas compañías que no se comportan como deberían. Con un consumidor cada vez más informado y que muchas veces resigna el mejor precio por estar bien
cubierto cuando tiene un siniestro, que es cuando finalmente a uno le agarra el dolor de cabeza. Tal cual, es fundamental, ¿no? A veces no elegir la empresa que tiene el precio más bajo, sino informarse y asegurarse, ¿no?, que en el momento del siniestro la compañía va a tener los recursos y también el compromiso ético de acompañar al asegurado en este siniestro, ¿no? Muy bien, vamos a cambiar de tema ahora, vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Y hubo también una novedad interesante porque a lo largo de esta última semana el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires colocó con bastante éxito un nuevo título de deuda. Augusto nos cuenta. Sí, fue el día jueves pasado, la Ciudad de Buenos Aires emitió un bono por 500 millones de dólares, sin embargo tuvo ofertas por 2.000 millones de dólares. La tasa de interés final donde hizo el corte, la Ciudad de Buenos Aires fue de 8,90, tuvo ofertas por más de 1.000 millones, 1.500 millones, pero la tasa de interés no era la tasa que la Ciudad de Buenos Aires está dispuesta a pagar, con lo cual terminó emitiendo 500 millones de dólares al 2021 con una tasa de interés del 8,90. Un muy importante tema para destacar, ¿no?, de caras a lo que viene para el gobierno central también. Sí, es una referencia, ¿no? Esta tasa del 8,90% más o menos nos permite imaginar lo que podría llegar a pagar el gobierno en caso de salir a buscar financiamiento en los mercados de capitales, ¿no? Que supuestamente debería ser menor, ¿no? El riesgo soberano debiera ser el mejor riesgo que tiene un país frente a un soberano, digamos, o a un provincial, digamos, ¿no? Bueno, una opción también interesante para invertir, igual en un tema del que vamos a hablar seguramente el lunes, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, muy bien, vamos a comenzar y a cerrar este bloque respondiendo a una consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Para Gabriel, que nos consultó por Facebook sobre la situación de Integrity, esta empresa presenta los siguientes números: activo 955 millones de pesos, pasivo 833 millones, patrimonio 121 millones, resultado negativo 40 millones de pesos, primas 123 millones e informa 1.562 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y así como hizo Gabriel por Facebook y por Twitter, acá tienen, sí, Café Financiero, @Café Financiero, nos escriben, les respondemos lo que necesiten. Y hoy hablamos a lo largo del programa de todas las cuestiones que tenemos que tener presentes al momento de contratar a una compañía de seguros. Hablamos justamente de la calidad del compromiso, del cumplimiento en el momento del siniestro. Hablamos justamente del precio, en algún momento lo mencionamos. Y ahora cerramos este bloque hablando de la solvencia, un aspecto fundamental que tenemos también que tener presente al momento de contratar una compañía de seguros para tener la certeza de que, o por lo menos un alto grado de probabilidad de que en el momento del siniestro esa compañía va a tener, ¿no?, los recursos para cumplir con su compromiso. Cerramos de esta manera este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar repasando los hechos más destacados en materia económica de la semana con la visita del histórico Aldo Ferrer. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Aldo Ferrer para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos 7 días. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Gracias por venir una vez más. Por favor. Una semana en la que se publicaron las estimaciones de inflación de las consultoras privadas que difunde justamente el Congreso en forma mensual, que reflejaron una inflación anual del 35,2%, una caída, ¿no?, en relación a lo que viene sucediendo, a lo que había sucedido el año pasado. Se había registrado un pico del 41,2% en octubre y desde entonces se viene notando, ¿no?, un descenso de la tasa de incremento de los precios, la interanual, ¿no?, o la anual. ¿Cuál esperás que sea la evolución, ¿no?, de la inflación en los próximos meses a partir de esta evolución que vienen teniendo en estos... Bueno, yo creo que no está descontrolada, lo más probable es que siga bajando moderadamente y es característico de la situación de los últimos tiempos, ¿no? Una economía que opera con una tasa de inflación alta, que tiene equilibrios económicos sólidos, pero de todas maneras con problemas como este, que tiene el problema de la restricción externa, que está el problema de las expectativas, y todo esto configura un cuadro que instala una inflación crónica, a diferencia del pasado, esto yo creo que es muy importante, no descontrolada. Insisto en esto porque nosotros tenemos una historia muy traumática en materia de inflación. Tuvimos el récord mundial de inflación en el siglo XX
y tuvimos varias hiperinflaciones. Esto no es previsible ahora, ¿no? Entonces el tema es, a partir de acá, de una economía que está desendeudada, cómo se logra consolidar los equilibrios macroeconómicos. Las señales son muy importantes porque cuando se salió de la crisis del 2002 y se operó con el superávit gemelo en el balance de pagos y en el presupuesto, la tasa de inflación estaba abajo del 10%. Sí, no, tal cual. Es decir, el impacto de la solidez macro en las expectativas es muy fuerte. Y esto, bueno, todavía no se ha logrado y por lo tanto subsiste este problema, ¿no? Parecía algo que se desataba un poco la inflación el año pasado, como decía hace unos instantes, llegó en un momento a superar el 40% mirando los últimos 12 meses en octubre, sí. Pero desde entonces el gobierno parece haber puesto la inflación bajo control. ¿Cuáles crees que son los elementos que ha utilizado el gobierno para lograr este resultado? Bueno, por un lado manejar la escasez de dólares, manteniendo bajo control el tipo de cambio, manteniendo también en alguna medida, evitando un desvío en la parte fiscal. La política de precios cuidados algún efecto tiene en algún segmento del mercado. Entonces yo creo que es un conjunto de acciones que revela la subsistencia de problemas de fondo, pero al mismo tiempo una capacidad regulatoria considerable que permite esto que estamos señalando. Que la inflación que parecía que se desbocaba no se desbocó y probablemente no se va a desbocar. Ahora, de aquí en adelante, bueno, depende de qué pasa con el presupuesto, bueno, con el gasto público, con una serie de cuestiones, ¿no? Bueno, como acabas de mencionar, el gobierno apeló, ¿no?, justamente a mantener bastante controlado el aumento del dólar oficial, ¿no? Sí. Justamente. ¿Crees que esto es sostenible en el tiempo? ¿Crees que puede, digamos, seguir apelando a este recurso en los próximos meses, a lo largo de este 2015? Sí. El otro elemento que vale la pena mencionar es que logró de alguna manera manejar los ajustes salariales dentro de un marco, este marco de control, ¿no? Eso es cierto, sí. No, yo creo que la restricción externa está planteada, es un problema estructural, lo hemos hablado acá varias veces, el déficit en las manufacturas de alta tecnología, autopartes y demás, y la verdad es que cada vez que se percibe que hay escasez de dólares, esto tiene efectos negativos en las expectativas. Yo creo que el gobierno ha logrado controlar la situación, mantener no solo administrado el tipo de cambio oficial, sino también influir en el llamado blue. Y creo que esta situación probablemente se va a prolongar el resto del año. El tema es cómo salimos. Bueno, ¿se puede agravar la situación externa justamente apelando, ¿no?, a este proceso de atraso cambiario? Que bueno, no ha sido tan grave en el 2014, pero en el 2015 da la impresión de que... Este es un problema grave porque el dólar barato es una calamidad. El dólar barato fue el instrumento, digamos, de la política económica principal en tiempo de la dictadura, con la tablita, después la convertibilidad. Y el dólar barato tiene un efecto muy negativo sobre la actividad económica real en términos de competitividad. Este gobierno cada vez apela más, ¿no?, a esa herramienta, ¿no? No, el riesgo es claro. El riesgo es que frente a la presión inflacionaria se pise el dólar para evitar, y esto puede a corto plazo aliviar, digamos, la presión inflacionaria, pero deteriora el equilibrio real. Yo creo que el dólar barato es una verdadera calamidad. Y entonces hay que administrarlo con mucho cuidado. Yo creo que el debate de devaluar o no devaluar me parece que no es lo que corresponde. Acá el tema es cómo conseguimos mantener a largo plazo un tipo de cambio real, competitivo, previsible. Y esto no se logra de la noche a la mañana, depende de la política fiscal, monetaria, la política de inversiones, una serie de cuestiones, ¿no? Pero estoy de acuerdo, yo creo que un riesgo es que el gobierno apele a un atraso cambiario sensible. Yo creo que trata de evitarlo en alguna medida porque hay algún ajuste moderado, pero es un riesgo de que el resto del año se provoque una apreciación significativa y esto tiene costos reales fuertes, ¿no? Ahora, Aldo, la semana pasada hubo un acuerdo con China importante por más de 20.000 millones de dólares, Sí. de supuesta inversión, energía, en otros rubros.
Usted hablaba recién de la restricción externa. ¿Cree que este acuerdo es fundamental para aliviar esa restricción externa, que va a servir para los próximos años para que lleguen realmente un monto considerable de dólares o de yuanes en este caso? No, yo creo que el acuerdo se explica en parte, sobre todo con estos créditos de proveedores chinos, por la restricción externa. Si el país tuviera, digamos, un problema más sólido en la finanza interna, menos fuga de capitales, y no estuviera pagando el costo de la soberanía, este riesgo país que nosotros estamos pagando, que no se corresponde con la situación argentina, es el costo que le cobra a la Argentina el mercado por haber resuelto la deuda de una postura soberana, sin pedirle nada al fondo ni a los mercados, y esto lo estamos pagando. Pero este costo es menor que el costo de la dependencia, pero de esta manera el problema está. Si este problema no existiera y tuviéramos un acceso razonable a las tasas, digamos, de mercado, probablemente no se recurriría al crédito de proveedores. Pero en esa situación, los acuerdos con China, bueno, permiten ejecutar una serie de proyectos realmente importantes, como las centrales eléctricas o la central nuclear, con efectos positivos, sin duda, pero otra vez con la inconveniencia de utilizar como mecanismo de financiamiento los créditos de proveedores que vienen atados a la provisión de los productos del país de origen, ¿no? Yo este problema lo viví en una instancia muy particular cuando se hizo Zárate Brazo Largo. Yo era ministro de Obras Públicas en el 70 y había una solución del problema con una fuerte impronta de crédito de proveedores y la obra se hacía con un altísimo componente importado. Anulamos la licitación, apelamos al financiamiento por otras fuentes y la obra se hizo con más del 80% de componente nacional. Entonces, los créditos de proveedores son, es decir, a veces son necesarios, en este caso es probable que dadas las circunstancias permite poner en marcha estos proyectos, pero no es un buen instrumento de financiamiento a mediano y largo plazo. Y hay necesidades mayores, ¿no? Hay que destacar, me parece, que si no fuera por los más de 3.000 millones, digamos, que le ha prestado el Banco Central de China, el Banco Central de Argentina, hoy las reservas estarían a un nivel mínimo que preocuparía más de uno, ¿no? No, sin duda, es una operación compleja, yo creo que está bien. China es un protagonista fundamental en la economía contemporánea, lo va a seguir siendo. Tenemos que tener buenas relaciones, tenemos que analizar bien qué tipo de división del trabajo vamos a tener con China, si vamos a reproducir la experiencia histórica, digamos, la relación que tuvimos con Inglaterra en el siglo XIX, o por el contrario vamos a tener una complementariedad intraindustrial con China, en que le vamos a comprar manufacturas, pero le vamos a vender también productos de alto valor agregado y contenido tecnológico. Este es un problema que está planteado. La emergencia de China ha introducido una serie de cambios en el mercado mundial y en la división de trabajo. Claro, usted hablaba de Inglaterra. ¿Qué se hubiera dicho si este mismo acuerdo se hace, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿no? Como si China no fuese imperialista, no buscara otro tipo de ventaja? ¿Qué se ha dicho, por ejemplo, del Tratado Roca-Runciman, me acuerdo, ¿no? Sí, pero yo no lo pondría en esos términos, porque en todo caso estos préstamos que se obtienen son para ampliar la infraestructura, para promover la energía nuclear y por una serie de convenios en materia tecnológica que son positivos. No son los convenios de aquella época, son distintos, digamos, es para financiar un tipo distinto de proyectos. Pero quiero decir que hay que tener cuidado que la división del trabajo que se va formalizando con estos nuevos mercados, como el caso de China, tenga en cuenta que tenemos que lograr una especialización intraindustrial y no aquella que nos especializa en la producción primaria y nos convierte en importadores netos de manufacturas. En realidad el acuerdo con China refleja la debilidad de la estructura productiva argentina. Si nosotros tuviéramos una industria mucho más desarrollada como deberíamos tenerla, si no hubiera sido todas las calamidades que hemos vivido, tendríamos otro tipo, que es la relación que tiene China con los países asiáticos. Es muy interesante la división de trabajo que tiene China con los países emergentes de Asia. Es intraindustrial. Claro. Está equilibrado el comercio de manufacturas. Ahora, cuando un país como el nuestro tiene estas debilidades en la estructura industrial, tiende a producirse este tipo de relación que hay que tratar de corregir. Y esto no depende de los chinos. Yo creo que acá el problema no son los chinos. Lo mismo que pasó con los fondos buitres. Esto yo no sé. Alguna vez creo que estuve acá cuando hablamos. Y yo dije, el problema no son los fondos buitres, ni son los chinos. El problema somos nosotros. ¿Cómo hacemos
realmente consolidar una política nacional. Aldo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con estas conclusiones importantes. Aldo Ferrer, con una gran experiencia y destacando, ¿no?, que tenemos que resolver esos dilemas que venimos enfrentando hace décadas y que nos llevan a tener este tipo de problemáticas en las relaciones con los países dominantes en cada momento de la historia. Nos vamos entonces, nos reencontramos el lunes a las 19:30 aquí en Metro.